Muy buenos días, jóvenes. Espero que estén perfectamente en sus casitas, disfrutando del día a día con su familia. Y bueno, vamos a empezar con la clase del día de hoy de español, donde vamos a tocar el tema histórico de las leyendas. Vamos a continuar con este tema. Se estarán preguntando la mayoría qué tiene que ver la cultura que indagamos en la clase anterior sobre la cultura maya. Y bueno, esto es para saber el trasfondo histórico que estuvimos hablando en la clase anterior. Y con esto podemos indagar y analizar el contenido histórico de las leyendas. Es decir, ya conocimos un poquito sobre la historia de la cultura maya. Entonces, con esto ya podemos analizar el contenido histórico de las leyendas mayas. Y estas leyendas mayas las estuvimos analizando en el repaso que fue el día de hoy, donde estuvimos viendo un par de leyendas mayas para los que se les haya pasado la retroalimentación. Entonces, vamos a indagar y analizar el contenido histórico de las leyendas, y esto es para saber las referencias que tiene cada una. Hay leyendas que no tienen referencias históricas, como las leyendas que se conocen popularmente no tienen un trasfondo, es decir, es como un cuento de terror, entonces no cuenta con una referencia histórica. Aquí en la lectura de su libro nos menciona que hay algunas que no solo presentan un contexto histórico más preciso, que es como lo que les vengo mencionando sobre el asunto de que las leyendas populares o las leyendas más conocidas no tienen una historia, son más como leyendas que va construyendo la gente en su entorno, en su ciudad, que las van creando, les van agregando información o que muchas veces se inventan cosas como la niña que se aparece en el baño de la escuela. Entonces, este sería un ejemplo de leyendas que no cuentan con un contexto histórico para poder analizarlas más a fondo. Las leyendas que estuvimos viendo, que es la calle del Indio Triste y la mulata de Córdoba, son leyendas que sí cuentan con referencias históricas y que las podemos analizar. Por ejemplo, si ustedes se ubican en la lectura de la leyenda sobre la mulata de Córdoba, nos podemos dar cuenta que tiene datos históricos muy importantes, que por ejemplo corría el año de 1618, entonces en esa época estaba muy arraigado la Santa Inquisición. En esta época la gente pensaba de otra manera y acusaban a muchas mujeres de brujas, simplemente por usar remedios caseros para curar a la gente por enfermedades que se podían curar con hierbas medicinales. Entonces ya estas personas lo cambiaban, entonces ya hacían una leyenda como lo es la mulata de Córdoba, que se dice que fue una bruja que desapareció en la pintura que ella dibujó cuando la tenían en el calabozo. Entonces, estas historias sí tienen un trasfondo histórico. Como la mayoría deben de tener poquito conocimiento sobre la leyenda del jinete sin cabeza que se aparece en las calles. Esta es una leyenda viejísima. Entonces, con esto podemos indagar más sobre cada una de las leyendas. Y bueno, ya volviendo al tema de las leyendas mayas, vamos a escoger e investigar una leyenda maya. Aparte de las que estuvimos viendo en la retroalimentación, vamos a investigar una que a ustedes les agrade y me van a sacar los hechos históricos de esta leyenda. Los van a indagar y me van a hacer un pequeño párrafo de 5 renglones donde ustedes me contrasten
la investigación que hicieron de la leyenda que eligieron y los hechos históricos que ustedes pueden rescatar. Después de realizar este párrafo en la actividad de hoy, van a realizar este cuadro. Este cuadro es un ejemplo muy claro que nos pone en su libro, donde nos pone la referencia en la leyenda, que aquí nos pone que en Tenochtitlan había caído en poder de los invasores y sobre sus ruinas. Con sus propias ruinas se había levantado la nueva arquitectura de México, capital del virreinato de la Nueva España. Otra referencia de la leyenda que está analizando es que Tlatelolco en agosto de 1521 es la fecha en donde surgió. Por último, nos pone otra referencia que es el pueblo y los suyos. En 2 siglos habían construido una esplendorosa ciudad para que reviviera la grandeza astronómica de la legendaria Teotihuacán. Entonces, estos son unos datos históricos que nos plasman más claramente de la leyenda. Y por la otra parte están los sucesos históricos relacionados. Entonces, de acuerdo a la leyenda, van a plasmar la referencia en la leyenda, lo que les informa la leyenda que eligieron, y en los sucesos históricos van a plasmar el trasfondo histórico, van a plasmar la información histórica de esta leyenda, como lo menciona aquí, que dice que después de la conquista de México, esto es como una base comprobando que fue real esta leyenda, donde nos menciona que la conquista fue en 1521 y los españoles emplearon las piedras de los templos mexicas para construir la nueva arquitectura, sus casas, iglesias y palacios. Otro dato es esa fecha en ese lugar que llevó a cabo la última batalla contra los mexicas. Entonces aquí, si ustedes ponen la fecha de su leyenda en los sucesos históricos, van a explicar qué es la fecha en que se llevó a cabo. Si ponen las referencias de la leyenda, van a explicar el suceso histórico real para dar a entender que esta leyenda tiene una historia real. Esto sería todo por la clase del día de hoy, chicos. Espero que se estén portando muy bien y estén realizando todas las actividades de cada una de sus clases. Si tienen alguna duda, no duden en mandarme mensaje privado en Classroom. Que tengan un excelente miércoles. Nos vemos el viernes para la siguiente clase de español.